Bueno, Efesios 2, 5 y 6 dice así: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, la Biblia, porque siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que enseñar y siempre hay algo que escuchar de este sagrado libro. Te pido que en estos siguientes minutos, tu presencia que nos está acompañando sea la que nos guíe a toda verdad y la que nos enseñe, nos haga recordar quizás algo que ya hemos aprendido de estos versículos, o que nos traiga a nuestra memoria algo que hemos escuchado en alguna predicación probablemente, o aprender algo de lo que ya hemos sabido respecto a la salvación. Te pido que bendigas estos minutos de meditación de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el versículo 4 estuvimos hablando la semana anterior de dos atributos divinos, ¿verdad? Hablando de la misericordia de Dios y hablando también del otro atributo que se menciona, que es amor, misericordia y amor. Ambos atributos de Dios son compatibles o son comunicables, vamos a decirlo así, porque es una virtud o una cualidad propiamente de Dios, pero que también la comparte con los seres humanos, con sus hijos. La misericordia. No solamente Dios es misericordioso, sino que Dios también quiere que hagamos misericordia. Hay un versículo, no recuerdo ahora mismo dónde está, se me vino a la mente, donde dice, creo que es Santiago, si mal no recuerdo, donde dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia. Es decir, si tú eres misericordioso con alguien, vas a recibir misericordia en algún momento dado, pero si tú emites un juicio duramente contra alguien que ha hecho quizás una injusticia y no muestras misericordia hacia esa persona, cuando tú cometas alguna falla, alguna falta, pues se te va a devolver, ¿no? Eso nos enseña también, entre muchos otros pasajes, que pues tenemos que aprender a usar de misericordia, así como Dios lo hizo con nosotros, nosotros también hacerlo con los demás. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Verdad? Dice, justamente, la parábola surgió porque le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? Y al final, ¿qué les contestó? Les contó esa historia o esa parábola, esa ilustración, y al final les dijo, ¿y quién fue el prójimo de aquel? Dijo, el que usó de misericordia. Exactamente, el que hizo misericordia con aquel. Entonces, veías tú lo mismo. Entonces el Señor quiere que nosotros también hagamos misericordia para con otros, así como nosotros fuimos objeto de la misericordia de Dios. Pero también el amor, ya hablamos también del amor. Dios nos ha amado a nosotros con un tipo muy particular de amor, como solamente Dios puede amar y nos ama. De esa misma manera Dios desea que nosotros amemos a los demás. De hecho, hay un mandamiento que hay que amar a Dios. Los dos grandes mandamientos, todos los mandamientos de Dios se resumen en dos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Exactamente, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces tenemos la consigna de parte de Dios y de su palabra, a través de su palabra, de ejercer y desarrollar también estos dos cualidades o atributos de Dios, nosotros también desarrollarlas, y eso ya hablamos la semana anterior. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados. Esa frase ya la meditamos en el versículo 1, del mismo capítulo 2, donde dice, y Él nos dio vida, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo les está recordando a la iglesia de Éfeso, les escribió, les dijo, quiero recordarles que Dios nos ha dado vida. Cuando Dios les dio vida a ustedes, le está hablando de ustedes, no vosotros. Dios les dio vida a ustedes cuando ustedes se encontraban muertos, separados,
hundidos en el mar del pecado y de los delitos, dice, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y en el versículo 5 vuelve a tocar el mismo punto el apóstol Pablo. Dice que Dios mostró misericordia y amor para con nosotros, aún estando nosotros, dice, muertos en pecados, hundidos, sumergidos en una vida de impiedad, de acuerdo a los ojos de Dios. Porque una persona sin Cristo puede decir que vive bien, ¿verdad? No, yo vivo bien. Yo no tengo ningún problema con nadie, yo me llevo bien con los demás, yo no ando buscando problemas con nadie, yo trato de ayudar a las personas que están necesitadas, yo trato de mantenerme al margen de la vida de otros, pero si hay necesidades trato de apoyar, hago mi trabajo bien, soy una buena persona, pero puede vivir hasta una persona sin Cristo, puede llegar a vivir como un cristiano sin ser un cristiano. ¿Sí me doy a entender? Puede tener una vida muy moral, muy tranquila, hasta muy religiosa, ¿no? En un sentido, y así hay mucha gente. El Señor Jesucristo dijo, muchos me dirán algún día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y no echamos fuera demonios en tu nombre, y no hicimos esto en tu nombre. Sí, dice, pero yo nunca los conocí. Apartados de mí. Sí, hay muchas personas que utilizan el nombre de Dios para muchas cosas. ¿Ustedes se han dado cuenta de personas que según hacen amarres y hacen trabajitos para endulzamientos, para que vuelva el amor de la vida aquella que lo dejó y que el Señor aquel se arrepiente, que vuelva y que los trabajos que hacen los farsantes, ¿no? Y la gente, o la gente que lee las cartas o lee las manos, ¿no? O los asientos del café. Muchas de esas personas dicen, pero tú ten fe en Dios, confía en Dios. Usan el nombre de Dios para muchas cosas. Pero no el hecho, no solamente por el hecho de que alguien mencione el nombre de Dios, quiere decir que es creyente, que es cristiana, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios que aún estando nosotros muertos en pecados, hundidos en esa vida que nosotros pudimos haber creído, o que Pablo les está diciendo a los hermanos, tú pudiste haber creído que estabas bien, pero estabas muerto en pecados y en delitos, aún estando en esa condición, dice Pablo, nos dio vida. Juntamente, dice el versículo 5, con Cristo, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué dirá juntamente con Cristo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, si se dan cuenta, la diferencia entre el versículo 1 del capítulo 2 al versículo 5 de ese mismo capítulo, en el versículo 1 Pablo les dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Y ya en el versículo 5 ya se está incluyendo Pablo porque dice, aún estando nosotros. Ya no dice vosotros, no. Vosotros quiere decir ustedes. Ya no solamente ustedes estaban en esta condición espiritual, ahora nosotros nos encontramos. Pablo ya se está incluyendo, ¿no? Nosotros estábamos en un momento de nuestra vida ausentes en los planes de Dios, dice, pero nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo tiene sentido lo que está diciendo porque dice, Dios nos dio vida cuando estábamos ¿vivos? No, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Estábamos muertos, entonces cuando creímos en Cristo nos dio vida. Pero lo curioso es que Pablo está diciendo, nos dio vida juntamente. ¿Con quién? Con Cristo. Ahora, de lo que está hablando Pablo aquí es algo muy, muy importante y pone un especial énfasis en este versículo 5 en la unión del cristiano con Cristo, porque nos dice, así como Dios le dio vida a Cristo, nos ha dado también vida a nosotros juntamente con Él. ¿Cuándo Dios le dio vida a Jesucristo, Dios el Padre? ¿Cuándo? ¿Cuándo resucitó? Exactamente, cuando resucitó. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue resucitado por el poder de Dios el Padre, aunque Jesucristo es Dios. Pero se estaba cumpliendo el
el plan de la salvación, que Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, había tomado un cuerpo humano como el nuestro para poder cumplir ese plan de la salvación que habían trazado desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, desde antes que existiera el tiempo. Vivía Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, acordaron el plan de la salvación, y cuando Cristo vino a nacer, después de los 33 años y medio aproximadamente, dice la Biblia, entonces murió el cuerpo humano, el cual él tomó. Y posteriormente, 3 días después, lo resucitó, le dio vida. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo que nos dio vida a nosotros? Cuando creímos en Cristo, nos dio vida a nosotros juntamente con Cristo, si nosotros todavía no nacíamos. Está hablando no en sentido literal, se está refiriendo a un tema que tiene que ver con la unión que tiene el cristiano con el Señor Jesucristo. Es decir, Dios nos resucitó a nosotros en el sentido de que nosotros también estábamos muertos en nuestros pecados, espiritualmente hablando. Estábamos espiritualmente muertos, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente por nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros creímos en Cristo, Dios nos dio vida. Así como Dios resucitó a Jesucristo en su cuerpo humano, lo levantó, fue muerto, lo resucitó, lo levantó y luego lo glorificó, se fue al cielo. Así también a nosotros, el Señor Jesucristo, Dios el Padre, nos ha hecho resucitar, levantarnos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿En qué sentido? ¿Cómo nosotros hemos sido levantados, nacidos de nuevo con Cristo, ¿En qué sentido? A ver si me estoy explicando bien la pregunta. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y nosotros hemos sido muertos al pecado y hemos sido levantados a una nueva vida en Cristo. ¿En qué nosotros morimos y resucitamos juntamente con Cristo? Porque Pablo dice que hemos sido levantados juntamente con Cristo. Hablando de la unión, así como Cristo murió y fue levantado, también a nosotros nos dio vida a través de Jesucristo, es decir, a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pero hay una doctrina, una enseñanza en la Biblia que nos enseña y nos recuerda que nosotros estamos unidos a Cristo y hemos sido partícipes de su sepultura y resurrección, de su muerte, sepultura y resurrección. Si vamos a Romanos capítulo 6, versículo 4, Romanos 6, 4, y luego vamos a leer Colosenses 2, 12. Estos dos versículos por lo menos nos hablan de que nosotros nos hemos identificado, estamos unidos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué dice el versículo 4 de Romanos 6? Romanos 6, 4. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? A ver, ¿qué dice? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Exactamente, muchas gracias. Dice, porque somos sepultados. ¿En qué sentido nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección? A través del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, al bautizarnos en agua, por supuesto, nos estamos identificando con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, ¿no? Cuando nosotros creímos en Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados, pero Cristo vino a nuestra vida y nos hizo nacer de nuevo. Y cuando nos bautizamos, se está ejemplificando lo que ha sucedido en el interior de cada uno de nosotros, que aún estando muertos, hemos sido resucitados y hemos sido levantados a una nueva vida. Pablo lo está diciendo en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él, con el Señor Jesucristo, para muerte, ¿por medio de qué? Del bautismo.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros debemos de andar en vida nueva. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 12, Colosenses 2:12, también la Biblia nos recuerda que no solamente nosotros hemos sido sepultados juntamente con Cristo, esto es a través del bautismo. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él, con el Señor, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Cristo. ¿A través de qué? Del bautismo. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se dan cuenta? No solamente nosotros hemos sido, como dijo Pablo a los hermanos de Éfeso, en el versículo 5, que estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. No, es el Señor Jesucristo que vino a nuestra vida cuando nosotros le invocamos para ser salvos y Él nos levantó de nuestra condición espiritual de separación, de estar muertos, de la muerte espiritual. Pero cuando nos bautizamos posteriormente, una vez de haber creído en Cristo, entonces nos estamos identificando con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí me estoy dando a entender? Y cuando uno se bautizó en agua, ¿qué es lo que hace el ministro o el pastor? Lo toma uno y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es como el Señor Jesucristo ordenó que nos debemos de bautizar, y luego somos sumergidos. Cuando nos bajan al agua y nos introducen totalmente al agua, está simbolizándose la muerte y sepultura de nosotros. Y cuando nos saca del agua, simboliza la resurrección de nosotros a una nueva vida en Cristo. Se está ejemplificando lo que Cristo hizo en nosotros cuando fuimos salvos. Fuimos muertos al pecado y Él nos levantó una nueva vida en Cristo. Pero esa ejemplificación o esa identificación tiene que ser posterior al haber creído en Cristo. Porque es una manera de profesar nuestra fe, de decir que hemos sido salvos, que hemos muerto al pecado y que hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo, como dijo Pablo, porque hemos sido sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo y también hemos sido resucitados con Cristo por el bautismo, dijo en Colosenses 2:2. Así que el bautismo en agua es una manifestación de lo que ya ocurrió internamente en un creyente cuando se convirtió a Cristo. ¿Okay? Ahora continúa diciendo el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego entre paréntesis, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dice Pablo entre paréntesis en ese mismo versículo? Porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Ahora, en estos dos versículos, el versículo 5 y el versículo 6, se nos habla de que hemos vivido, resucitado y ascendido, ¿se da cuenta? Al cielo, porque dice versículo 6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo, es decir, con Cristo, nos hizo sentar en los lugares, ¿qué cosa? Celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Nos hizo sentar en lugares celestiales. Miren, esto quiere decir que para Dios, hermanos, ya sucedió todo lo que nosotros estamos esperando. Dios nos vio muertos, nos dio vida a través de Cristo, y luego dice el versículo 6, nos levantó, juntamente con Él nos resucitó, y también a través de Cristo nos hizo sentar ya en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde está Cristo ahora mismo? Está en el cielo sentado a la diestra, a la derecha del Padre. Entonces dice, para Dios, el Padre, ustedes y yo, y cada cristiano, Dios ya nos ve sentados allá en el trono, juntamente con Cristo, es lo que está diciendo Pablo. Entonces, para Dios ya ocurrió y para Dios ya miró, ya nos vio a nosotros, a cada cristiano, a cada persona que ya creyó en Jesucristo como su Salvador. Para Dios ya estamos en el cielo, pues. Nos dio vida, nos levantó, nos resucitó y
Dice, nos dio vida juntamente y nos hizo ya sentar en los lugares celestiales, allá. Dios ya nos ve allá. Nosotros todavía estamos aquí en la tierra, pero para Dios ya se consumó la salvación. Es decir, eso nos habla de que ya estamos seguros de que algún día vamos a entrar al cielo nuestra alma. El cuerpo se va a quedar aquí, pero nuestra alma algún día va a estar en la presencia de Dios. Así que, por los tiempos de los verbos que Pablo está utilizando entre el versículo 5 y el versículo 6, esto muestra que para Dios ya hemos sido glorificados. Es decir, esto es un acto realmente consumado para Dios, la salvación. Por lo tanto, no debemos tener duda de que si algún día vamos a entrar a la presencia de Dios, porque Dios ya nos ve sentados allá. Y los mismos versículos lo dicen, y juntamente con Cristo, así como juntamente con Cristo nos dio vida, también juntamente con Cristo Dios el Padre nos ha resucitado y asimismo nos ha hecho sentar ya en los lugares celestiales con Cristo. Ya estamos para Dios, ya estamos allá en el cielo. Eso nos habla de la certeza que cada cristiano debe tener de su salvación. No debemos tener duda de que si realmente somos hijos de Dios, una vez si ya creímos en Cristo como Dios y nuestro Salvador, algún día le invitamos que entrara a nuestro ser entero y que nos salvara de la condenación del infierno y que perdonara todos nuestros pecados. Cristo nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha salvado, está en nosotros y eso es garantía de que algún día nosotros estaremos en el cielo. Pero Dios dice, pues yo ya te miro aquí sentado. Y Dios dice en la Biblia que los dones de Dios son irrevocables. ¿Qué quiere decir irrevocable? Que ya no se regresa. Y la Biblia dice aquí en el versículo 8, que vamos a verlo ya la siguiente semana, nos dice que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y la salvación ya no se pierde, ya no la podemos perder. ¿Por qué? Porque Dios la resguarda y porque Dios ya nos aseguró la salvación. Dios nos ve ya sentados allá. Para Dios ya tenemos nuestro lugar allá en el cielo. Nosotros todavía no, porque nosotros vivimos en un plano terrenal. Somos humanos y como humanos tenemos que sujetarnos al tiempo y al espacio. Tenemos que esperar que este cuerpo se muera. Tenemos que esperar, si no se muere este cuerpo, tenemos que esperar el rapto. Son las únicas dos maneras en que podemos entrar al cielo, ¿verdad? A través del arrebatamiento o a través de la muerte. Nosotros que vivimos en un cuerpo terrenal y humano y sujeto a las enfermedades, al tiempo y al envejecimiento y al deterioro y a la corrupción, pero Dios que está en otro plano celestial, para allá en el cielo no existe el tiempo como aquí para nosotros, ¿sí? Entonces para Dios dice, no, pues yo a ti ya te veo acá. Así que no te preocupes, tú nada más tienes que cumplir tu tiempo allá en el mundo, en la tierra. Cuando se cumpla tu tiempo, el cuerpo va a volver a la tierra, pero tu alma o tu espíritu va a volver aquí al cielo, va a venir al cielo. Y aquí estás tú. Y luego continúa diciendo ya para terminar, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, Pablo dice, por gracia sois salvos. Eso vamos a verlo, si Dios lo permite, la próxima semana, el próximo jueves, porque Pablo está hablando aquí de un tema muy interesante que habla de la gracia de Dios. Y luego dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, vuelvo a mencionar la gracia, dice en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vamos a decirlo que la gracia, los dos elementos son importantes, los dos tienen que ver, la gracia y la fe tienen que ver para que sea salva una persona. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Podemos decir que la gracia es como el alimento y la fe vendría siendo como la cuchara o el tenedor, ¿no? Para poder alimentarnos y poder comer ese alimento necesitamos la cuchara. Agarramos la cuchara, tomamos el alimento y nos lo llevamos a la boca. Entonces, la gracia de Dios o la salvación de Dios no se opera en un cristiano
Una persona no puede ser salva sin fe. Necesita tener la fe en Cristo, como dijo el hermano César, para que se aplique la gracia de Dios en esa persona. Okay. Yo necesito tomar la cuchara de la fe para ir a la comida de la gracia y entonces a través de la fe nutrirme de la gracia de Dios. Y entonces se junta la fe del hombre con la gracia de Dios y entonces se produce la salvación en esa persona. Una persona no puede ser salva si no cree en Dios, si no tiene fe en Dios, ¿verdad que no? La gracia de Dios está lista para salvar a cualquiera, pero si el ser humano no tiene fe en Dios para que le salve o que le puede salvar, la gracia de Dios entonces no se va a operar en esa persona. ¿Sí me doy a entender? Por más que la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se salven, pero no todos se van a salvar, porque Pablo dijo, no es de todos la fe. Va a haber personas que no van a creer. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice el Salmo 53, ¿verdad? Hay personas que van a decir, no, yo no creo en Dios, no existe. Para mí esas cosas de mentes débiles, dicen muchos, ¿no? Las cosas de religión, la religión es para los que tienen mentes débiles. Y no creen en Dios, no tienen fe en Dios, por más que la gracia de Dios esté abierta para todo el mundo, porque la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel individuo, toda aquella persona que crea, que tenga fe en Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si está la gracia de Dios, pero no está el tenedor o la cuchara para tomar la comida, la persona no va a ser salva, porque es por medio de la fe en Dios, en Cristo, no a través de la religión. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Ya son las 8:10. Vamos a hacer una oración, terminamos nuestro estudio y así terminamos la meditación y ya vamos a despedirnos, ¿ok? Padre amado, nuevamente te estamos dando gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias porque tu presencia lo llena todo, dice la Biblia, y gracias porque hemos podido venir al templo a esta hora y hemos cantado, hemos leído la Biblia y meditamos un poquito en estos versículos. Ayúdanos, Señor, a apreciar lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque un día en el pasado, tuvimos un encuentro contigo, con tu Hijo Jesucristo, y hemos sido salvos. Nuestra fe que pusimos en Cristo, que nos podía salvar, nos salvó, y la gracia de Dios ha sido suficiente para otorgarnos la seguridad de nuestra salvación. Gracias porque ahora podemos decir que somos hijos de Dios, somos creyentes, somos cristianos por la gracia de Dios a través de la fe. Te pido que nos hagas llegar con bien a nuestras casas, que podamos llegar con tranquilidad y nos libres de cualquier contratiempo y que podamos pasar bien esta noche. Oramos nuevamente por el pastor Gutiérrez, por su esposa, por Yayita. Oramos por el hermano Félix y su esposa también, por la esposa del hermano César, y oramos por nuestras familias, Señor, que donde quiera que estén sean cuidadas y protegidas por tu mano. Oramos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.